Bueno, pues en esta ocasión la charla estará enfocada en reflexionar un poco acerca de por qué fracasa la virtualidad. Eh, Primero, pues para empezar a adentrarnos en esta pregunta, creo que tenemos que tener claro qué entendemos por fracaso desde la modalidad de educación virtual, ¿no? Y desde los diversos estudios y autores que plantean el tema, pues señalan tres causas principales. Si bien hay autores que hablan de otras tantas causas, las principales que se mencionan en los estudios son estas tres que aparecen en pantalla, ¿sí? La principal de todas es la deserción educativa, la cual, según los autores, oscila entre 80 y 95% en los cursos virtuales. Sin embargo, bueno, aquí los autores no se ponen de acuerdo en cómo medirla, no hay una claridad tampoco en qué entienden como deserción, si lo toman como un curso de 3 meses, de 6 meses. Digamos que no hay suficiente información para comparar los estudios que se hacen con relación a este tema. Sin embargo, pues todos los autores coinciden en que independientemente de la temporalidad y las variables que se tomen en cuenta para la investigación, las tasas de deserción son muy altas en comparación con la educación presencial. También los índices de reprobación y repitencia de materias y también la disminución de matrículas en la modalidad de educación virtual. Ahora, desde esta definición de fracaso, nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué es lo que es más importante para evitar este fracaso? O vamos, ¿desde qué dimensiones tendríamos que analizar esta pregunta? ¿Sí? Y si nos ponemos a reflexionar, encontramos que el fracaso en la educación virtual pues es multifactorial. Puede haber más factores de los que presento en pantalla, sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues lo voy a acotar a tres dimensiones que para mí son las más relevantes. Una primera dimensión nos habla del sistema educativo de cada uno de nuestros países, que sin duda pues tiene una definición clara de qué entiende como educación y también como educación virtual tiene ciertos recursos, ciertas políticas y ciertas directrices a nivel nacional para permear esto que el sistema entiende como educación virtual. Después viene una segunda dimensión que también es muy importante tomar en cuenta, que es la institución. Y la institución también tiene ciertas directrices, ciertos conceptos alineados en mayor o menor medida con las directrices del sistema educativo de nuestros países. Y finalmente viene una tercera dimensión que para mí es muy importante en esto del fracaso de la educación virtual, que es el estudiante, ¿sí? Yo diría que hay una corresponsabilidad desde estas tres dimensiones para hablar de un fracaso de la educación virtual. En cuanto a la primera dimensión, bueno, hay diversos factores que se asocian a esto. Uno de los más importantes, considero yo, es la brecha digital, que va a depender pues de nuestros países, ¿no? No voy a ahondar en todos los factores en esta ocasión por cuestiones también de tiempo. Sin embargo, voy a mencionar a grandes rasgos lo de la cuestión de la brecha digital y posteriormente enfatizaré más en la parte de la institución y del estudiante que considero yo que tenemos ahí un mayor, una forma de injerencia mayor o una forma de injerencia más directa que con el sistema en sí, ¿sí? Definitivamente, pues, a veces escapa a nuestras manos como profesores o como directivos de alguna institución el poder tener injerencia directa en la toma de decisiones del sistema educativo del país como tal, pero sí podemos definitivamente implementar acciones para contrarrestar este fracaso desde la institución y todos los procesos implicados en esta institución y también desde el estudiante, ¿sí? Entonces, hablando del sistema, pues la brecha digital considero que es una de las más importantes
que debemos, en lo que debemos de trabajar los países, y hay datos muy interesantes al respecto, ¿no? Dependiendo de dónde estemos centrados, pero desde el país de Estados Unidos, que es considerado uno de los países con mayor desarrollo educativo y mayor desarrollo en el ámbito de las tecnologías para el aprendizaje, con una amplia historia en estas cuestiones de la modalidad virtual, pues todavía ahí tenemos un 10% de la población que no tiene acceso a Internet, y también tenemos cierto porcentaje que si bien tiene acceso a Internet, pues no tiene acceso a las tecnologías o al desarrollo de las habilidades digitales necesarias para hacer uso de esta tecnología con fines de aprendizaje. Y en este sentido, tenemos una responsabilidad compartida para la inclusión digital. Es decir, no se considera apropiado responsabilizar solamente al estudiante o a la familia del estudiante en cuanto al acceso a las cuestiones que requiere para estudiar de manera virtual, ¿sí? Tenemos que sumar esfuerzos desde una responsabilidad compartida, principalmente entre los gobiernos, las organizaciones privadas, las organizaciones no gubernamentales, las propias instituciones y los académicos, para brindar las herramientas que se requieren para poder tener éxito en una modalidad virtual. Creo que esta brecha digital en países en vías de desarrollo como México, pues todavía es más amplia, es un mayor reto, lo vivimos en la pandemia, ¿no? Donde muchos de nuestros estudiantes pues no contaban con lo básico para poderse conectar para tener sus clases virtuales, ¿sí? Desde la segunda dimensión que yo considero que tenemos mayor injerencia y que podemos trabajar más para contrarrestar estas cuestiones que pueden llevar al fracaso, hablamos de la institución. Y un poquito para contextualizar desde dónde yo hago esta reflexión y este análisis, yo soy profesora universitaria de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, México, que es la segunda universidad más importante después de la UNAM, ¿sí? Y esta universidad está conformada por 15 centros universitarios y un sistema de universidad virtual. Aproximadamente somos en total 24,315 académicos y tenemos 292,950 estudiantes. Dentro de este contexto macro, yo formo parte de uno de estos centros universitarios que se llama Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, mejor conocido como el CUSEA, y en este centro en el que yo laboro, habemos aproximadamente 1,000 académicos y 20,517 estudiantes. Tenemos 10 años trabajando en la incorporación de la modalidad virtual y de las modalidades mixtas, como B-Learning en algunas de nuestras licenciaturas, y desde ahí pues hemos tenido bastante experiencia en el tránsito a través de estos años para hablar del tema que hoy nos ocupa, ¿no? Volviendo a la pregunta de por qué fracasa la educación virtual, dentro de estas tres dimensiones y particularmente desde la dimensión institucional, yo encuentro algunos errores desde la gestión que nos llevan a este fracaso, ¿sí? El profesor Jesús Francisco, mi colega de Ecuador, hablaba hace un momento que los conceptos desde su perspectiva y lo que estaba exponiendo no son importantes. Desde mi punto de vista, si bien no es importante, a lo mejor cómo le llamemos, sí es importante tener claridad qué implicación tiene cada uno de estos conceptos, ¿sí? Y ese sería para mí uno de los factores que lleva al fracaso. Hay un desconocimiento o confusión desde los líderes universitarios entre los conceptos relacionados con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Y bueno, aparecen términos como enseñanza virtual, educación en línea, e-learning, B-learning, educación mixta, docencia remota y más recientemente educación híbrida y educación inmersiva. Y entonces lo que sucede es que cuando no tenemos claras las implicaciones de cada uno de estos conceptos,
se dictan discursos o directrices desde los líderes universitarios y se usan los términos de manera indistinta sin reflexionar qué implicaciones tendrían estos conceptos desde la pedagogía, la tecnología, los procesos administrativos, etcétera, etcétera. Y esto puede generar confusión al momento de aterrizar la práctica docente en el aula. Otra cuestión que yo observo es la falta de una estrategia integral a mediano y largo plazo que contemple diversos ejes desde una visión clara. ¿Sí? Es decir, hacer una estrategia que incorpore el liderazgo y la gestión educativa, la pedagogía, el diseño instruccional, las tecnologías para el aprendizaje, los procesos administrativos, etcétera. Creo que la emergencia a raíz de la contingencia sanitaria ya pasó, que cada quien hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y que es momento que nos sentemos a reflexionar como institución en qué hicimos bien, qué hicimos mal, que seamos autocríticos, pero sobre todo que hagamos una estrategia integral que contemple todas estas cuestiones para no dejar a la deriva de una nueva pandemia la toma de decisiones en cuanto a una modalidad virtual, ¿sí? También hay falta de estrategias precisas para abordar la resistencia al cambio y la incorporación de las TIC en educación. Y hay poca asignación de recursos económicos, humanos y materiales para el desarrollo de programas virtuales. Esto requiere una inversión fuerte a corto plazo en cuanto a programas, tecnología, los propios servidores, las redes, todo lo que implica implementar una educación virtual de calidad, y entonces muchas veces las instituciones no cuentan con los recursos suficientes para poder invertir en ese sentido. ¿Sí? Otro punto que yo veo desde la gestión institucional es el desconocimiento del proceso que conlleva el desarrollo de un curso virtual y los diversos perfiles que deben participar. Generalmente se ve al docente, pero no se ve todo el proceso o todo el equipo de apoyo que debe de estar detrás para hablar de un desarrollo, por ejemplo, de un curso en línea o montado en un LMS. Y aquí en pantalla yo les comparto un proceso que nosotros llevamos a cabo desde la Unidad de Diseño Educativo del CUSEA para poder desarrollar los cursos. El desarrollo de los cursos en línea lleva tiempo, intervienen varios actores, ¿sí? Hay un diseñador instruccional, un experto en la materia, un profesor de la disciplina, hay expertos en recursos informativos o gestión de la información digital, hay personas que se dedican a hacer enlace pedagógico-tecnológico, es decir, el desarrollo de materiales multimedia, y también hay personas a cargo de la administración de la plataforma que en determinado momento podrían brindar asesoría al profesor y al estudiante para cuestiones técnicas o fallas dentro de la plataforma, ¿sí? El perfil ideal del profesor habla para el siglo XXI de desarrollar todas estas competencias. Sin embargo, si nosotros como institución sabemos que nuestros profesores aún no cuentan con esas habilidades, tenemos la obligación de brindarles el apoyo que requieren para todo este desarrollo con miras a una educación virtual de calidad. Después, vamos a reflexionar también desde los errores de la docencia y sigue siendo parte de la institución. Y aquí voy a ligar un poquito la reflexión que yo hacía al inicio de la claridad de los conceptos. Es decir, como institución estamos obligados a conocer qué implicaciones tiene la modalidad que nosotros estamos estableciendo desde las políticas o desde las directrices institucionales, ¿sí? Y en este sentido creo que desde la contingencia hubo una confusión por la atención prematura que nos requería a todos los docentes el transitar a una modalidad virtual. Hubo una confusión entre docencia remota y la formación en línea o la formación virtual como tal. Y aquí, bueno, un cuadro para comparar qué implicaciones tiene
una y otra o qué lo diferencia, ¿sí? Por eso la importancia de los conceptos. La docencia remota se refiere a la impartición de clases meramente informativas, como tener un webinar en este momento con su servidora, la utilización frecuente de una clase magistral donde hay poca o nula interacción, la comunicación es unidireccional y se emplean generalmente recursos tradicionales en medios digitales, es decir, yo expongo a través de una pantalla, pero sigo teniendo la clase tradicional. ¿Sí? En la formación virtual o la formación en línea se plantea como tal, como mayor importancia, la mediación multidimensional entre el estudiante y el asesor. ¿Sí? Aquí ya se modifican las habilidades del profesor para convertirse en un facilitador del aprendizaje a través de medios virtuales que pueden ser en tiempo real o de manera asincrónica, haciendo el uso de diferentes herramientas tecnológicas para lograrlo, ¿sí? El apoyo constante al estudiante con la asesoría, la tutoría, el contacto constante, la comunicación bidireccional y el empleo de recursos multimedia. Bueno, entonces, en este sentido, las prácticas didácticas, si hablamos de una verdadera educación virtual, pues demandan metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas y modelos de diseño instruccional pertinentes, generalmente centrados en el aprendizaje y en el estudiante. También demanda la habilidad en la producción y el manejo de recursos multimedia, creación de contenidos didácticos que tomen en cuenta las necesidades y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y el manejo de los 4 espacios básicos de un entorno virtual de aprendizaje, es decir, cuando hablamos de un LMS, un sistema de gestión de contenidos, hablamos de que tenemos un espacio de exhibición, de comunicación, de producción y de evaluación, y entonces como docentes tendríamos que saber en qué momento utilizar cada uno de estos espacios y con qué herramientas, dependiendo de la plataforma o las plataformas de trabajo síncrono o asíncrono que se elijan, ¿sí? Y en este sentido, pues tenemos que aquí Aguirre, Gómez y Gómez identifican algunos pilares en los que se basa la docencia virtual. Como les mencionaba, el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, se desarrolla mucho el aprendizaje autogestivo, la organización, la gestión y optimización del tiempo, y desde el proceso de enseñanza se promueve la innovación, la automatización de procesos, la disminución de tiempos de respuesta, porque hablamos de que la comunicación bidireccional y el contacto constante con los estudiantes cobra mayor relevancia para que el estudiante no se sienta abandonado o solo en este proceso de educación virtual, y esto demanda la implementación de metodologías activas. Se sugiere como una de ellas también el aula invertida, aunque pues ya sabemos nosotros que hay una diversidad de metodologías que podemos utilizar. Y desde el desempeño docente también se habla de la motivación social e intelectual y la comunicación bidireccional como eje central. Después vamos a reflexionar también un poco desde los errores que se tienen en el diseño instruccional y en la migración de los cursos presenciales a la modalidad virtual, porque generalmente como docentes nos cuesta trabajo dejar de lado lo que estamos acostumbrados a hacer en la modalidad presencial y repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las propias herramientas y necesidades de la educación virtual. ¿Sí? Entonces, desde este sentido existe una obsesión por la transmisión de contenidos, el descuido de los objetivos relacionados con la formación que estamos dando, la implementación de metodologías meramente conductistas, transmisoras de información, la tendencia a la asignación de una calificación, olvidándonos muchas veces de todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y toda la parte de la construcción de aprendizaje del propio estudiante, el descuido en la calidad estética del diseño gráfico y multimedia,
Y bueno, en lo que producimos como materiales didácticos multimedia también existe pues ciertos elementos que debemos cuidar, ¿no? Desde que el texto visual sea claro, que tenga colores atractivos, desde la gama de colores que los autores mencionan para mejorar el aprendizaje, si vamos a hacer un audio, pues cuidar la acústica, toda esta cuestión de calidad de los materiales que vayamos a incorporar. Ahora, González nos refiere las principales problemáticas que se presentan a la hora de querer migrar un curso tradicional a la modalidad virtual, ¿sí? La reutilización de contenido de un curso en modalidad presencial tal cual, que no resulta pertinente para la nueva plataforma ni para los nuevos espacios que mencionaba anteriormente de producción, de exhibición, del LMS o de las plataformas que nosotros hayamos seleccionado. Saturar el curso de contenido y llenar la pantalla con mucha información es otro de los errores porque saturamos al estudiante de contenido y pues debemos tener en cuenta que ellos tienen ciertos minutos para tener la atención dependiendo de la generación a la que nos estemos refiriendo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta su perfil y saber qué les llama la atención para mantenerlos motivados y ganar su atención. Utilizar multimedia de forma inadecuada o exagerada, ¿sí? Si bien mencionamos como una parte que puede ser atractiva la incorporación de recursos multimedia, también si exageramos en eso, pues puede ser desmotivante para el estudiante. La falta o saturación de interactividad, es decir, cualquiera de los dos extremos. Si caemos en la falta, los estudiantes se pueden sentir abandonados, pero si saturamos de interactividad, también los estudiantes se pueden sentir que no tienen el tiempo para poder responder constantemente, porque recordemos que muchos de los estudiantes que optan por la modalidad virtual, pues tienen otras ocupaciones, trabajan, tienen familia, etcétera, etcétera, y a lo mejor una excesiva interactividad, pues también los puede saturar. No tomar en cuenta la retroalimentación del alumno para mejorar el diseño del curso, eso es otro error. Sabemos que el diseño instruccional implica un arduo trabajo y muchas veces no obtenemos la retroalimentación del estudiante porque sabemos que hacer las modificaciones no va a ser cuestión sencilla, pero es muy importante tomar esos comentarios y a lo mejor mantener un diseño instruccional flexible para tomar en cuenta eso y que los estudiantes se sientan que fueron escuchados. También hay alguna serie de errores y dificultades de parte de los profesores. Hay resistencia al uso de la tecnología porque no la conocen o porque son escépticos en cuanto a que no son articuladas desde las particularidades del modelo pedagógico. Es decir, no se trata de caer en un tecnocentrismo o que desde la institución se incentive al profesor a aprender tecnologías por aprender, sino que es importante que el profesor sienta la utilidad de la incorporación de esa tecnología, ¿sí? En el momento en el que lo invitamos a capacitarse, el profesor debe tener claro para qué le va a apoyar lo que va a aprender y de qué manera le puede facilitar o mejorar su trabajo docente la incorporación de esta tecnología. También hay rechazo en conformidad con los procesos para transitar a la educación no tradicional. Esto también tiene mucho que ver con la forma en la que la institución implementa estos procesos. Hay sentimiento de soledad si no se les acompaña para desarrollar las nuevas competencias que requiere poseer. Es decir, así como los estudiantes se pueden sentir solos, también los profesores se pueden sentir solos porque no nacimos o no somos nativos digitales como tal la mayoría de las generaciones que estamos ahorita como profesores y entonces requerimos de cierto acompañamiento para desarrollar esas nuevas competencias, ¿sí? Hay dificultad también para ser creativos y desarrollar un mayor número de elementos visuales. Generalmente los profesores, digamos que elegimos un estilo desde la presencialidad y nos cuesta trabajo cuestionarnos nuestras propias prácticas y poder modificarlas. Porque creemos que lo que hacemos y repetimos cada vez, pues nos resulta. Entonces es importante también empezar
a tener una mente más abierta para cuestionar nuestras propias prácticas. La falta de acceso a una conexión rápida y estable de Internet, los problemas de seguridad y autoría de los contenidos que se utilizan, ¿sí? Aquí es importante saber que en la virtualidad también existen los derechos de autor y que no por el hecho de tomar el video o el contenido ya lo puedes utilizar libremente, sino que hay que tener claro la cuestión de la autoría. La falta de experiencia en el uso de TIC específica según el área de conocimiento del profesor, y hay una frustración y un desarraigo por el uso de TIC, sobre todo si sus primeras experiencias con estas tecnologías no fueron gratas, y entonces ahí nos va a costar un poquito más de trabajo implicar al profesor, pero se puede lograr, ¿no? Ahora, desde la tercera y última dimensión que yo planteo en esta charla es desde el estudiante, porque generalmente cuando se tiende a ver el por qué fracasa la educación virtual, podemos caer en los extremos y decir, bueno, el fracaso depende del estudiante o el fracaso depende totalmente de la institución o no, es el sistema. Sin embargo, yo aquí lo que planteo es una corresponsabilidad desde las diferentes dimensiones, pero como institución también estamos obligados a cuidar el perfil de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque así como los profesores no tienen todas las habilidades y competencias para trabajar en la educación virtual, muchas veces resulta que los estudiantes tampoco las tienen. Y ustedes dirán, bueno, los estudiantes son nativos digitales, se supone que deben de tener el uso de las herramientas tecnológicas. Y claro que sí, ellos, creo que esa parte se les dificulta menos. Ellos están acostumbrados a utilizar redes sociales, nacieron con el celular. Sin embargo, lo que a ellos les cuesta trabajo es usarlas con fines de aprendizaje, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que prestar especial atención, porque pueden ser muy hábiles para mandarse mensajes por WhatsApp, para utilizar las herramientas tecnológicas con fines de socialización, pero si no despertamos el interés para que las utilicen desde el aprendizaje, no lo van a saber utilizar de la manera correcta, ¿sí? Entonces, encontramos que el desconocimiento de las habilidades y competencias virtuales que deben de tener para tener éxito en la virtualidad es un factor importante. Y en este sentido tenemos que enfatizar que los estudiantes deben conocer el uso de herramientas tecnológicas mínimas, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar en nuestros cursos. También debemos ayudarlos a desarrollar la autogestión del aprendizaje y la administración del tiempo, que desde los diferentes autores que trabajan el tema también es algo que señalan constantemente como parte del fracaso desde la visión del estudiante en la educación virtual. El estar en la educación virtual implica que ellos también tengan un rol más activo y participativo y que tengan comunicación constante, también que tengan habilidades de escritura, que se estén automotivando, que sean resilientes para poder cumplir con las exigencias de esta modalidad. Otra cuestión es que ellos a veces tienen falsas creencias o existen algunos mitos relacionados con la modalidad virtual. ¿Sí? A veces los estudiantes consideran que la modalidad virtual es más fácil, que no les va a implicar gran esfuerzo, que les va a permitir estudiar a su ritmo o en su tiempo libre, que es una modalidad flexible y no necesariamente, o por lo menos esta flexibilidad no depende directamente del uso de tecnología, sino también del modelo educativo que está detrás de la institución. También muchas veces se cree que no necesitarán invertir mucho tiempo de estudio, no tienen claridad en que el principal responsable de su aprendizaje en una modalidad virtual son ellos mismos y no asumen ese rol activo que es muy importante desarrollar. Ahora, ¿qué frustra al estudiante en línea? Y aquí podemos ver que esto ha sido materia de investigación pues desde hace muchos años atrás, no estamos hablando de algo nuevo. Evidentemente la pandemia aceleró estos procesos y nos llevó a todas las instituciones a converger en este
espacio de discusión, pero vamos, la modalidad virtual como evolución propia de la educación a distancia, pues ha tenido desde hace muchos años diversas investigaciones para señalar cuestiones de interés con respecto a esto. Y desde los autores se señala que a los estudiantes les frustra desconocer los canales de ayuda, es decir, a dónde van a acudir cuando ellos tengan alguna duda desde las diferentes dimensiones, desde lo pedagógico, lo tecnológico, lo técnico, etcétera, etcétera. No disponer tiempo suficiente, albergar expectativas irreales de la modalidad, matricularse en un curso que no responda a sus intereses. También les frustra no tener estrategias y destrezas adecuadas para esta educación y no participar en actividades colaborativas. Esta parte de las actividades colaborativas es contradictoria porque algunos autores fundamentan que el trabajo individual fomenta más la perseverancia porque son estudiantes que trabajan, que tienen familia, que generalmente son adultos y prefieren un trabajo autogestivo de manera individual. Sin embargo, en otras investigaciones, algunos autores señalan que se Perdón, frustran. profesora Rosa Isela, le quedan 3 minutos para iniciar las preguntas, por favor. De acuerdo, que los Ok. estudiantes se frustran si no se sienten acompañados. Entonces, en este punto valdría la pena reflexionar el perfil del estudiante y lo que le viene mejor, ¿sí? Y ya para ir cerrando, la frustración también va de parte de los docentes, ¿sí? Encontrarse con docentes rígidos que no le responden o le responden tardíamente, docentes que no les tienen mucha paciencia y que no tienen mucha presencia o cercanía e interacción con ellos. El presentarles cursos con diseño instruccional poco claros, contribuir a la sobrecarga del estudiante, es decir, cuando saturamos de contenidos, pero ellos no entienden la importancia de esos contenidos para el desarrollo de los objetivos del curso, no fomentar el respeto, la interacción y colaboración entre pares, y finalmente desde la institución lo que mencionan los autores que puede frustrar al estudiante es que no se ofrezca ayuda técnica o que esta ayuda sea deficiente, no ofrecer formación preliminar al estudiante ni formación como tal para poder responder a las necesidades de esta educación virtual, que la propia institución fomente expectativas irreales porque muchas veces se vende a la modalidad como la modalidad accesible desde donde estén, y entonces ellos fomentan expectativas irreales de esta modalidad. La desorganización en los cursos y no ofrecer servicios de orientación y ayuda al estudiante en horario amplio. También otra cuestión, y aquí finalizo mi presentación, que se señala es el establecimiento de trámites administrativos complicados. Generalmente nos cuesta menos trabajo transitar hacia la cuestión didáctico-pedagógica virtual, pero las universidades no hacen las adaptaciones en los demás procesos y dificultan esta cuestión, hablando de procesos administrativos, desde la gestión, también del propio estudiante, ¿sí?